Buenas tardes, vamos a dar inicio a este evento, a esta conversación. Bienvenidos y bienvenidas a esta conversación. Yo soy Martín Larson, yo soy profesor de tiempo completo de la Facultad de Antropología de la Universidad de las Américas, Puebla. El día de hoy, los anfitriones de este evento son la Universidad de las Américas, Puebla, por lo que tengo el gusto de ser el moderador de esta conversación, el marco de las conversaciones del futuro ODS COVID que se han venido realizando hace 3 semanas. El día de hoy nos vamos a enfocar en el objetivo número 10 sobre la reducción de desigualdades. Muchas gracias, Martín. Bueno, bienvenidos a todos. Soy María José de la Fuente, coordinadora de este proyecto. Bueno, hoy día ya estamos en nuestra cuarta conversación de esta semana, ya nuestra tercera semana de conversaciones de futuro, como decía Martín, y hoy día vamos a estar abarcando el ODS 10 de reducción de las desigualdades. Pero antes de partir con la conversación, quería contarles un poquito acerca de este proyecto y desde dónde nace. Bueno, nace desde el Laboratorio de Innovación y Transformación Socioambiental, que busca la generación de cambios sistémicos, impulsando a la vez la co-construcción de un ecosistema de innovación y emprendimiento social, y catalizando iniciativas de innovación para la regeneración. En este contexto, desde el 2016 venimos impulsando una iniciativa que se llama Innovación Social 2030, la cual busca incidir tanto en las personas como en las organizaciones para acelerar su viaje en los ecosistemas de innovación social por medio de la Agenda 2030. Y bajo este alero es que nace el proyecto de conversaciones de futuro, en colaboración con el Consorcio Hemisférico Universitario, el cual reúne 14 universidades de Latinoamérica, el Caribe, Canadá y los Estados Unidos, y el cual busca fomentar la colaboración en investigación, educación e innovación entre estas instituciones, con el fin de desarrollar soluciones innovadoras e impactantes para los desafíos sociales que enfrenta la región y el mundo. Así, además, en colaboración con la Universidad de Miami, la Universidad Austral de Argentina, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de los Andes, Colombia, Universidad de San Francisco de Quito, Universidad de las Américas, Puebla y Universidad de Costa Rica, ya hemos podido desarrollar en conjunto 2 semanas ODS, donde primero, en marzo, abarcamos todos los ODS asociados al macrogrupo persona. Luego en mayo estuvimos viendo todos los ODS asociados a planeta, y esta semana nos toca ver todos los ODS asociados a prosperidad, para luego en noviembre terminar con paz y alianzas. Si quisieran revivir cualquiera de estas conversaciones, pueden hacerlo a través de la página del Consorcio Universitario Hemisférico o a través de nuestra página de COLAC-UCE. Bueno, no les quito más tiempo y los dejo con estos increíbles panelistas que hoy nos acompañan y que van a estar conversando en torno a lo que es reducción de las desigualdades. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a empezar entonces con nuestro keynote speaker, que es el doctor Juan Carlos Moreno Brid. El doctor Moreno Brid es profesor titular de la Universidad Nacional Autónoma de México, que tiene un doctorado por la Universidad de Cambridge. La pregunta que quisiera hacer, doctor, Martín, es... perdón que te interrumpa, era la pregunta Juan Antonio. O sea, las okay, palabras de Juan Antonio. Disculpa. Ok, perdón. Sí, sí, cierto. Vamos a tener unas palabras aquí de bienvenida de nuestro decano de la Escuela de Ciencias Sociales, el doctor Juan Antonio Leclerc. Bienvenido, una disculpa. Y muchas gracias, María José, muchas gracias, Martín. No te preocupes, es la emoción ya de querer empezar estos diálogos. Muy buenas tardes, me es muy grato acompañarlos en esta sesión dedicada especialmente a discutir el alcance y relevancia del objetivo 10 de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, reducción de las desigualdades. Este panel forma parte de la tercera semana de conversaciones del futuro ODS COVID, y en esta ocasión me corresponde dar la bienvenida a nombre de la Universidad de las Américas Puebla, como universidad anfitriona de este diálogo, como lo fuimos también en la discusión de los objetivos 5 y 13 en marzo y junio pasados. Agradezco especialmente a las instituciones involucradas en estas conversaciones por el trabajo colaborativo que hemos venido realizando, enfocado a analizar los diferentes objetivos con especialistas y expertos de nuestra región. En esta ocasión particularmente tengo el gran gusto de saludar y dar la bienvenida a los distinguidos miembros del panel que hoy nos acompañan. El doctor Juan Carlos Moreno Brid, el doctor Diego Castañeda Garza, el licenciado Leandro Simeoni y la doctora Laura Elena Romero, cuya trayectoria de todos ellos, tanto académica y experiencia profesional, nos permitirán sin duda tener una conversación muy fructífera para todos.
La pandemia de COVID-19 a la que nos hemos enfrentado durante 2020-21 representa un evento sin precedentes para nuestra generación. En el último año y medio hemos sido testigos de la forma en que la crisis sanitaria se ha traducido en pérdida de vidas humanas, saturación de recursos del sector salud, destrucción de capacidades económicas y procesos de división social. Pero entender las consecuencias de la pandemia implica reconocer que las desigualdades socioeconómicas al interior y entre los países funcionan tanto como una causa como un efecto del sufrimiento provocado por esta pandemia. La desigualdad preexistente significa que las personas no tienen la misma oportunidad de enfrentar la pandemia, proteger su salud o garantizar acceso a educación de calidad bajo la modalidad en línea que se nos ha impuesto. Pero a su vez, los periodos de confinamiento y la reducción de actividades económicas han agudizado aún más la brecha de desigualdades al interior de cada país y entre países. Para la Universidad de las Américas Puebla es muy importante contribuir al crecimiento económico, al desarrollo social, la inclusión, el respeto al medio ambiente y la igualdad de oportunidades, fortaleciendo nuestra vocación para crear lazos duraderos que nos permitan colaborar no solo en nuestro entorno nacional inmediato, sino también en nuestra región. Estoy convencido que esta conversación nos va a permitir poner en perspectiva el alcance de las 10 metas que componen el objetivo número 10 y los retos de política pública y de cooperación regional que implica cumplirlos efectivamente, el evaluarlos, el darle seguimiento y así comprender dónde estamos y cómo debemos caminar juntos como universidades, sociedad y gobierno para construir sociedades más democráticas, justas, incluyentes y sostenibles. Sin más, agradezco nuevamente a todos ustedes su participación y asistencia en este panel. Sean ustedes nuevamente bienvenidos. Muchas gracias por esas palabras, Juan Antonio. Mil gracias y una disculpa de nuevo. Ahora sí vamos a pasar entonces con nuestro keynote speaker, que es el doctor Juan Carlos Bueno-Brit, como les comentaba, es profesor titular de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y tiene un doctorado de la Universidad de Cambridge. Y la pregunta que tengo es, a nivel Latinoamérica, ¿cómo se ha visto afectado el avance en el ODS 10 en el marco de la pandemia? Martín, muchísimas gracias. Bueno, a Juan Antonio, a todos los organizadores, me adhiero a todos los agradecimientos que dio Juan Antonio, él sabe mucho mejor la lista que yo. Muchas gracias. Y además estar aquí con caras muy, muy queridas y que quiero mucho y respeto muchísimo. Martín, me encanta tu pregunta, porque de entrada, pues ojalá Juan Antonio hubiera seguido hablando porque iba rete bien. La verdad, yo creo que estaba a punto de contestarla. Y lo que me encanta de tu optimismo, porque me preguntas en participio pasado, ¿no? Pues la verdad es que no es afectado, yo digo que es un gerundio, es como está afectando, porque esto no ha pasado. O sea, estamos, como bien dijo Juan Antonio, es COVID-19 afectando en el 20 y en el 21 y sigue afectando. Y las desigualdades, me encanta, pues, sobre todo, bueno, lo de ese 10 dice desigualdades, que ya ese es un gran avance, ¿no? Antes se hablaba de la desigualdad y siempre andábamos hablando de la de ingreso. Y son las desigualdades, ¿no? Todas ellas. Y las acentúa y además las mismas desigualdades acentúan los efectos del COVID. Como bien lo puso Juan Antonio, el COVID es el colapso más grande que hemos vivido en términos de economía, la caída en la actividad económica, la caída en el empleo, la caída en toda la actividad como la conocimos, la vida social, o sea, lo que los hijos de nosotros entienden como ir a la escuela es ir de la sala al comedor o del comedor a la sala, ¿no? Según donde tengas la televisión o el laptop. Todo cambió, la vida social, la vida cultural y la salud es la amenaza más grande a la salud que hemos vivido. Y ahora en las desigualdades, pues como se dice en este país, pues más le queda al rico cuando empobrece que al pobre cuando enriquece. Entonces, todas las desigualdades están siendo acentuadas de una manera brutal, brutal. ¿Qué nos gustaría? Digo, no voy a entrar en cada una de ellas, pero voy a tocar grandes temas, pero todo lo podemos tamizar por la desigualdad que te guste. Puede ser la clase pobre o la clase trabajadora, la clase media, la clase alta, esa es una. Los propietarios, los desposeídos, los campesinos, los que trabajan en áreas rurales o viven en áreas rurales con las urbanas, las regiones, la desigualdad de género, no se diga, las etnias, suma y sigue, la manera de insertarse laboralmente, en fin. Quisiera yo empezar que es por lo pronto por una visión muy global de América Latina, con algo de lo más simple que de entrada son los promedios y luego ya entraremos, si me permiten entrar más al tema de desigualdades como tal. Si agarramos el IDH, el Índice de Desarrollo Humano, que es muy pedestre, muy simple, bueno, en eso que es un indicador básico, para los que no lo conozcan, es un indicador que desarrolló el PNUD basado en los trabajos de Amartya Sen, un premio Nobel,
Es un indicador compuesto de una medida de salud, una medida de educación y una medida de ingreso. Años de vida perdidos sería en términos de la salud. Eso es lo que se mide, años de vida esperada, digamos, pero ya para la pandemia tendremos que decir años de vida perdidos. En educación o es la matrícula, la tasa de alfabetización, que es lo que está pasando al respecto, y en el PIB, el ingreso nacional, cómo está moviéndose, ¿no? Bueno, si vemos cada uno de esos indicadores a nivel de América Latina, tenemos rezagos en este 2020, aunque todavía tenemos cifras preliminares, etcétera, y no, cada país es un poco distinto, pero de todos modos el panorama es muy negativo. Nos vamos, en algunos países son 3 años de vida esperada perdidas. Eso estás hablando de un colapso en salud, un colapso en la manera de nuestras morbilidades, nuestras enfermedades. No solo es las muertes por COVID, sino las muertes, el exceso de muertes por otras causas. Entonces eso nos trae en algunos de los países 26 años atrás, décadas atrás en ese indicador. Igualmente en la matrícula, si se pierde un año de matrícula, tenemos también no sé si una década, en algunos países puede ser una década, pero por lo menos son 8 años igualmente. En términos del PIB per cápita o la caída del ingreso per cápita de un montón de porcentaje, igual, entonces el indicador básico de desarrollo humano nos está regresando por décadas. Entonces eso es una medida muy muy simple: salud, educación e ingreso. Eso a nivel promedio ya nos habla de un colapso enorme en la región. Y claro, si eso le pasa a nivel promedio, cada uno de esos elementos es mucho más fuerte en las poblaciones más vulnerables. Si pensamos que 115 millones de latinoamericanos vieron sus condiciones de vida empeoradas el año pasado, la cantidad de pobres aumentó en 4.5%, que es más o menos lo mismo en lo que se redujo la clase media, y la clase alta está más o menos, digo, algunos efectos debe tener, pero en términos de desigualdades siguen muy muy bien relativo a cómo estaban. ¿Qué tenemos? Bueno, vayámonos a la pura salud. La salud, bueno, la muerte de cada latinoamericano es igual de dolorosa, pero ¿a quién pega mucho más el COVID? Bueno, el COVID de entrada, pues es como el virus, tiene que ser exposición, cuáles eran tus condiciones iniciales, de qué manera te puedes prevenir y de qué manera puedes o no curarte. Entonces ahí ya de entrada, si vives en condiciones de hacinamiento, si ves en condiciones en las cuales las recomendaciones básicas que nos dijeron: lávate las manos 20 veces al día o 10 veces al día, quédate en casa, ¿eso quién lo puede hacer en América Latina? Pues tú y yo, Martín, y los que estamos aquí lo podemos hacer. Somos de los hiper privilegiados que podemos hacer eso. Hombre, lávate las manos. Sí, si hay agua en tu casa, claro que te puedes lavar las manos. Quédate en casa. No, pues suena precioso. Si me puedo quedar en casa y tengo un ingreso, ¿cómo le voy a hacer? Y en casa, ¿cómo? ¿Qué quiere decir quedarte en casa? Si eres mujer, y muchos de nuestros hogares tienen una violencia de género potencial o real brutal. Entonces, ¿qué quiere decir? O sea, esta pandemia en términos de desigualdad de género es terrible. Lo que le ha pasado a las mujeres, lo que le sigue pasando a las mujeres. Quédate en casa, ¿qué quiere decir? Igual, bueno, por cierto, nuestro personal médico es altamente feminizado, entonces igualmente los contagios pegan mucho más fuerte en las mujeres. Cifras preliminares nos indican que las posibilidades de contagio y las posibilidades de morirte siendo contagiado son mucho más altas en municipios pobres que en municipios ricos. Es más fácil que te contagies, es más fácil que si te contagias te mueres. Que puede ser porque ya estabas con condiciones de morbilidad mucho más proclives a que te mueras, o puede ser porque no tenías acceso a la medicina preventiva, o no tienes acceso a ninguna medicina, o porque tampoco te pudiste proteger, como decía yo, de quedarte en casa y hacer todo esto. No hay manera que lo puedas hacer. Igualmente, en términos de la curación y el personal médico, pues igual depende de dónde estés viviendo. Si vives en un municipio que es relativamente rico, si perteneces a los privilegiados como tu servidor, que tenemos un sistema de pensión y acceso a un sistema médico, pues digo, ya sé que el COVID rebasa todo, pero yo puedo ir a un médico preventivo y puedo ir a un médico y encontrar dentro de los límites una cama en dado caso. Entonces, por la parte de salud, la salud pega mucho más fuerte a los pobres, a los más vulnerables, que a los del otro lado. Pero si tomamos un enfoque más de bienestar, si quieres, este tipo de bienestar, yo creo que convendría hacer un tipo de taxonomía de cómo vamos a enfocar las desigualdades. Bueno, pues veamos 3 elementos. Una son los activos, cómo le pega a los activos el COVID, cómo le pega a los ingresos, pasas de activos a ingresos, a consumos y a nivel de satisfacción. Es digamos, el órgano, la manera de verlo hacia los temas de desarrollo humano, y después, si quieres, a capacidades o a capabilidades, como le llamaba Ona Marti en particular.
En activos, los activos que tiene nuestra población, cualquier población que tiene, activos financieros, activos físicos, el capital humano y el capital social. En todos ellos el golpe a los más vulnerables es brutal. El capital humano, la educación. Educación, ¿qué quiere decir? La educación a distancia. Bueno, la educación a distancia, pues, ¿quién la puede recibir? Uno como maestro la está haciendo. Del otro lado de la pantalla, ¿quiénes están? Hay una familia que cada quien tiene una recámara, hay una laptop 5G, etcétera, o es una familia que tiene un celular y vete a saber si el celular tiene carga, si no tiene carga. Súmale además que sumémosle, perdón, estoy hablando de ti nada más, Martín, hay muchísima gente, perdón, es el cariño con el Martín, pero voy a ver a María José también. Sumémosle que las familias pobres tienden a tener más hijos que las familias más adineradas. Entonces, la mamá, porque es la mamá, en estas ciudades machistas, tiene que estar cuidando a 3 niños corriendo por la casa y diciéndole, nos toca hacer gimnasia enfrente del Zoom. Es un poco complicado hacer todas esas cosas. ¿Y qué querrá decir? Que si no se educa, bueno, por cierto, las cifras dicen que de la pérdida de matrícula en varios de los países, es decir, niños y adolescentes que dejaron de ir a la escuela, muchos de ellos, más del 50%, dicen que dejaron de ir porque ya no tienen el dinero suficiente en su casa, o alguien perdió el empleo, alguien perdió el salario, etcétera. Entonces no hay manera. Y ese es por el lado del capital humano en la educación. No sabemos, o sea, sabemos que están dejando la escuela, sabemos que el tipo de calidad que están recibiendo del otro lado de la pantalla no es el mismo, se le cayó el sistema, se le cayó la señal o nunca la tuvo. Entonces, de todo eso. Pero eso qué quiere decir? Que ese capital humano se traduce en el impacto hacia el futuro. Que no los eduquemos hoy, les estamos cortando las posibilidades de, bueno, podemos hacer los cálculos como Diego, estoy seguro que los ha hecho, cálculos de ingreso y demás, pero es toda la manera, el ser y el hacer de todos estos niños, esta generación, es un tema de desigualdad de hoy y desigualdad de mañana muy, muy fuerte. Capital social. Bueno, la tensión social que estamos metiendo en nuestras familias es brutal porque suena muy bien, como dicen algunos presidentes, no, hombre, la familia es el gran sistema de protección social latinoamericano, hasta que deja de serlo. O sea, tu cuñado te cae muy bien hasta que de repente lleva quién sabe cuántas semanas viviendo contigo, eres muy solidario, lo soy muy solidario, no es mi caso, por cierto, adoro a mi cuñado y no está viviendo conmigo, pero ese tipo de tensión social es brutal con algunos grupos en particular, es que estos me van a contagiar. Entonces, la tensión, bueno, dicho por la ONU, ¿no? El tipo de violencia que se está viviendo en algunos lugares, enorme. Capital financiero, ¿quién tiene capital financiero? Pues por pura definición, pues los que son más acaudalados, ¿no? Entonces, entre los pobres, decir, bueno, no voy a trabajar un rato, ¿y de dónde? ¿De dónde saco ese capital financiero? Entonces, pues, toda la parte de activos está deterioradísima de manera muy desigual. Entonces ahí pega el primer punto. Luego, ¿cómo transformas esos activos en ingreso? Pues depende. Si tienes, para empezar, los pobres o la gran mayoría de los latinoamericanos, la única manera que tenemos de asegurarnos de comer es trabajando. Pero ¿qué nos pasó con la pandemia? De entrada el confinamiento nos mandó a la casa y como ya dije, inclusive en los países en los que hubo sistemas de protección, de transferencias muy importantes, tienes que estar bancarizado para que te llegue ese dinero a tu casa. Porque ¿quién va a ir a darte pues el dinero a la casa así en persona cuando me vas a contagiar? O las despensas. No tenemos esa cultura en el sentido de un sistema de protección social universal que te alimente, que te dé agua, que te dé saneamiento. No tenemos eso. Entonces, la parte de ingresos ha sido brutalmente golpeada, sobre todo en mujeres. Las mujeres que se salieron del mercado de trabajo para que regresen, nada fácil, y todo el mercado de trabajo se deterioró. Vemos un lado, yo, tu servidor creía que, o su servidor, perdón, en plural, disculpe usted, pueblo en general, su servidor creía que la parte formal iba a ser la más golpeada y la informal fue la muy golpeada, que es la parte más vulnerable. Ahí ya no había pensiones, no había nada. Ay, por cierto, tomando el capital financiero, muchos de nuestros gobiernos les dijeron a los trabajadores, bueno, acude a tu retiro, a tu fondo para el retiro, retira un poco de ahí. Bueno, eso no es apoyo, ese es dinero tuyo que tenías para tu pensión. O sea, tu futuro está también comprometido. Estaba comprometido en educación de tus hijos, está comprometido en salud, está comprometido también en la parte de la pensión, porque somos muy pocos que tenemos pensión. ¿Y qué pasó? Precarización del trabajo. Se está haciendo un trabajo peor pagado con condiciones mucho más exigentes en el sentido de que muy poca gente se pudo quedar en casa a hacer el Zoom famoso. Y la recuperación que se está dando en la economía mundial no garantiza que va a ser intensiva en trabajos decentes. Para nada. Hay una gran incertidumbre si la automatización llegó para quedarse en ese sentido. ¿Qué vemos también en términos de las empresas? Porque me fui al lado solamente de los trabajadores. En términos de las empresas, pues muchas de las que se cerraron, porque hay muchas más de ellas, pues son las MIPIMES, las pequeñas y medianas empresas. Muchas de ellas son negocios familiares que no van a poder abrir. Algunas de las grandes empresas, claro que también desaparecieron, tronaron,
pero insisto, el impacto no tiene nada que ver en ese sentido. Ahora si nos vamos a los consumos, desafortunadamente toda esta pandemia viene asociada ahora a un incremento en el precio de los alimentos. Entonces tienes gente que pierde, es mucho más las familias pobres que pierden al menos uno de los familiares en términos de que ya no gane, ya no esté ni siquiera empleado, pero ahora con menos salario, la misma cantidad de gente comiendo y los alimentos son más caros. Entonces, otro golpazo también a la manera de, bueno, la manera de ser, de vivir. ¿Y eso qué querrá decir? Es que nuestro presente está siendo mucho más desigual, nuestro futuro está siendo peor. ¿Y eso a qué nos lleva? Pues a que nos lleva a que nuestros latinoamericanos en general son menos saludables, menos bien nutridos, con menores capacidades de leer y escribir, las posibilidades de obtener un empleo, todo peor. Todo lo que se llama los funcionamientos hacia el desarrollo está siendo severamente golpeado de manera muy desigual. No quiero decir que estén hiperfavorecidos los de arriba, todos están siendo golpeados, hay unas excepciones, como dice Shakespeare, se necesita una tormenta muy, muy mala para que no haya un vientecito que a alguien le caiga bien. Seguro a algunas gentes les cayó muy bien toda esta historia. Llegar a oxígeno, los que venden tanques de oxígeno seguro les va muy bien. Pero a lo que voy es que las desigualdades están siendo exacerbadas, que ya de por sí América Latina es la región más desigual del mundo, y con el COVID y con las respuestas tan insuficientes al COVID que estamos dando, pues lo que tenemos es que para nuestros latinoamericanos la posibilidad de tener integridad física, eficiencia biológica, como diría la ONU, máxima, está perdiéndose. Esa visión de futuro, los jóvenes ven ahora un futuro mucho más gris de lo que vieron sus papás. El poder integrarte digna y productivamente a la comunidad en la que vives empieza a ser más quimera que objetivo. Entonces, en ese sentido, ojalá esta reflexión sirva para encontrar soluciones al respecto. María José está tratando de poner cara de que ya estoy a punto de rebasar el tiempo desigual que estoy usando, entonces voy a remitirme a las reglas de esta historia, ver su bellísima sonrisa, María José, y todo su respeto a mi persona, y ya entendí, María José. En síntesis, la desigualdad del COVID en una zona tan desigual está exacerbando esas desigualdades y rompiendo no solo el presente, sino el futuro de la gran mayoría de latinoamericanos, y con el agravante de que esto es como en el Titanic. No puedes decir que si se hunde una parte, pues ya qué bueno se hundió esa parte, y no, esto es más como aquel poema famoso de Por quién doblan las campanas, ¿no? Cuando oigas las campanas del que se está muriendo, el que está perdiendo el empleo, todo eso, estas campanas están tocando por nosotros, por los que estamos viendo y hablando en este seminario, y por todos los latinoamericanos. Si el COVID nos dijo algo, es que la salud del más rico depende de la del más pobre. Entonces, en ese sentido, tenemos que estar todos unidos, y ojalá haya esa reflexión y se traduzca en políticas públicas que eviten que esto se repita en la escala en la que se está repitiendo, y tengamos un futuro que sí se le pueda llamar futuro. María José, muchas gracias por tu paciencia. Bueno, muchísimas gracias por participación, Juan Carlos. Muy interesante. Nos planteas varios retos, no solamente en este momento, sino hacia el futuro, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar al panel que tenemos el día de hoy, donde participan el doctor Diego Castañeda Garza, el licenciado Leandro Simeoni y la doctora Laura Romero. El doctor Castañeda Garza es candidato a doctor en Historia y Economía por la Universidad de Uppsala, en Suecia, de donde yo soy también, y director del Cluster de Economía, Finanzas y Desarrollo Internacional de Agenda for International Development. El doctor Castañeda es también profesor de Economía y Desarrollo Sostenible en el Tecnológico de Monterrey. Tenemos también al licenciado Leandro Simeoni, que es fundador y titular de Nómines. Es la primera empresa de Argentina conformada en su totalidad por personas con discapacidad. Y tenemos a la doctora Laura Romero, quien es directora académica del Departamento de Antropología de la Universidad de las Américas, Puebla. La doctora Romero, bueno, es doctora en Antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y coordinadora académica del Programa de Liderazgo para Jóvenes Indígenas. Bueno. Ok, bueno, vamos a empezar con una pregunta para todos los panelistas. Quisiera preguntarles a cada uno desde el área del cual vienen, ¿cuáles son las dimensiones, aspectos que más les preocupan respecto del Objetivo de Desarrollo Sustentable 10 en América Latina?
Vamos a empezar por Leandro Simeone, por favor. Bueno, gracias Martín. Hola a todos, todas gracias por esta invitación. Nosotros, bueno, yo me especializo o estoy dedicado desde hace más de 10 años a la inclusión laboral de personas con discapacidad a través del desarrollo de nuestra empresa, de Nómines. Pero yo creo que en el área donde yo me desempeño, que es el tema de discapacidad y las desigualdades son muy grandes, la parte laboral por un lado y educativa por el otro es donde vemos los indicadores más complejos. Yo tengo mucha información de lo que es mi país, de Argentina, pero también he compartido información con colegas y amigos de Uruguay, de Bolivia, en La Paz he estado trabajando por este tema. Y encontramos que los números, los indicadores de estas situaciones no son diferentes o sustancialmente diferentes de los países que te mencioné y estimo que de América Latina en general. Para que te des una idea, en Argentina el 75% de las personas con discapacidad no tiene trabajo. Y de ese 75%, de ese grupo de personas, el 80% no trabajó nunca. Nunca tuvo una oportunidad laboral. También para poner una dimensión, porque decimos, bueno, ¿el 75% de qué? ¿De cuántas personas? Estamos hablando de 5 millones de personas en Argentina tienen alguna discapacidad. En mi ciudad, en Rosario, en edad económicamente activa, estamos hablando de más o menos 60.000 personas. Es una ciudad de 1 millón de habitantes. En esas 60.000 personas hay aproximadamente 45.000 o 50.000 que no tienen trabajo. Entonces, bueno, ahí hay una desigualdad claramente que bueno, es multicausal, después veremos también por qué, pero creo que hay muchas cuestiones para atender. Una cosa que sí creo que dado estos números, ¿no?, que mencioné, no sé en el resto de América, pero en Argentina siempre hay como una presunción de que el Estado se tiene que hacer cargo de la persona con discapacidad en lo laboral, que el Estado está obligado. O sea, la idea, el mito que está dando vuelta en la cabeza de muchos argentinos es: el Estado está obligado a emplear a las personas con discapacidad. Existe una ley de cupo en Argentina que es que el 4% de las personas que trabajan en el ámbito del Estado tienen que ser personas con discapacidad. Nota al margen, nunca entendí por qué el 4 si el 10% de la población tiene alguna discapacidad, pero no importa, eso lo dejo como un comentario. Yo, en lo particular, en lo personal, no estoy muy a favor de las leyes de cupos de nada, las considero bastante discriminatorias, pero no importa, esa es otra discusión que podremos dar y veremos por qué sí, por qué no. Pero existe esa ley de cupo del 4%. Yo les decía que en Rosario hay 50.000 personas con discapacidad sin trabajo. La municipalidad de nuestra ciudad tiene 10.000 empleados. O sea, el 4% son 400 empleados. Supongamos que la municipalidad decidiera tener el 100% de los empleados, como tiene mi empresa, con discapacidad, tendría que tomar de esas 50.000 personas a 10.000 y las otras 40.000 seguirían sin trabajo. Bajaríamos del 75% que tenemos en nuestra ciudad de desempleo de personas con discapacidad al 64%. ¿Sí? No resolveríamos el problema. Y lo mismo pasa en la provincia donde yo vivo, con el Estado provincial. Tiene 100.000 empleados en toda la provincia y hay 250.000 personas con discapacidad sin trabajo. Entonces, una de las primeras cosas que yo siempre trato de contar en esto, ¿por qué cuento esto? Es por decir, bueno, a ver, el Estado tiene una cantidad de roles y de responsabilidades y de cosas que cumplir, pero el trabajo de las personas con discapacidad, si no lo intervenimos, si no trabajamos en esta desigualdad desde el sector privado, desde las empresas en particular, es un problema que no va a tener una solución ni de corto ni de mediano plazo. Por eso, bueno, mi rol como empresa era mostrarle a otras empresas que se podía, que una empresa puede ser rentable, como es la nuestra, teniendo el 100% de las personas con discapacidad. O sea, el personal tiene 2 personas con discapacidad. Digo, no es una beca, no les estamos regalando nada, es una empresa que paga impuestos, que paga servicios, que paga cargas sociales, que paga sueldos y que obtiene una rentabilidad.
y todas las personas que la componen tienen alguna discapacidad. Entonces, vos en tu empresa podés contratar personas con discapacidad que no les vas a estar regalando nada, sino que vas a estar recibiendo una prestación laboral acorde a lo que vos necesites. Entonces, ¿por qué vemos eso, no? El Estado no alcanza, y por otro lado, hay sí, desde el lado del Estado y de la comunidad en general, alguna desigualdad desde el acceso a la educación. Y eso es bastante grave, es muy grave. En general y en el tema de discapacidad en particular, hay una desigualdad muy grande. Yo siempre, y con esto dejo el espacio, le pregunto a la gente cuántos profesionales con discapacidad conoce, cuántos contadores, arquitectos, ingenieros. Y después de esa pregunta, le digo, ¿y en qué universidad se recibieron? ¿En una universidad pública o en una universidad privada? Y bueno, ahí vamos a encontrar una respuesta, por lo menos en mi país, bastante desigual. Ok, muchísimas gracias. Muy interesante la iniciativa. Muchas gracias. Vamos a pasar entonces con la doctora Laura Romero. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Yo vengo representando a nuestra iniciativa, que es el Programa de Liderazgo para Jóvenes Indígenas, que es un programa que, forma parte de la estrategia de la Universidad de las Américas Puebla. Llevamos 10 años como programa, 11, nomás que el COVID pues también nos quitó el año pasado, pero llevamos 10 generaciones. Somos un programa que genera empoderamiento a través de la educación en jóvenes indígenas de toda América. Hemos tenido 9 países representados, 55 lenguas indígenas, y tenemos al día de hoy 300 jóvenes egresados de nuestro programa. Durante un mes se encuentran en nuestro campus y conversamos con ellos de una manera muy horizontal para que puedan generar a partir de sus realidades proyectos y propuestas de política pública. Entonces, a través de esa experiencia con 300 jóvenes de toda América, Bolivia, Canadá, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Perú y México, hemos identificado que pues uno de los problemas que más nos importa del objetivo 10 es la desigualdad de ingresos. América Latina es la región del mundo que más población indígena tiene, casi el 9%, pero también es la región del mundo con más pobreza indígena y con más pobreza indígena extrema. A nivel mundial es el 19% más o menos. En América Latina el 30% de la población indígena se encuentra en situación de pobreza extrema. Y eso tiene que ver en buena parte, ¿no? O una gran parte de este tipo de pobreza está relacionada al ingreso, y muchas de las mujeres indígenas, su única opción es la economía informal. 85% más o menos de las mujeres indígenas en América están trabajando en la economía informal, y justamente como decía Juan Carlos, pues eso genera otro tipo de carencias, ¿no? Estar en la economía informal ocasiona que no tengas seguridad social, por ejemplo. Entonces, otra de las brechas es la educación, y entonces lo que a nosotros nos importa mucho es justamente hacer de la educación una estrategia para cerrar la brecha de ingreso. 32% de la población en América Latina de adultos indígenas no tienen ningún nivel de estudios. Eso es 3 veces mayor casi que lo que sucede en población no indígena. O sea, 13% de la población indígena en América no tiene educación, ningún tipo de escolarización, y 32% de la población indígena. Entonces, nuestro programa lo que busca, por nuestra misión educativa, somos una universidad, es darles a los y las jóvenes que participan una serie no solo de conocimientos, sino también de alianzas entre ellos y ellas y entre la comunidad estudiantil de la UTLAP. De tal manera que lo que hemos visto en estos 10 años es que un mejor currículum les permite un mejor trabajo, ¿no? Y de esa manera, un mejor trabajo les permite movilidad social, y entonces tenemos pues como uno de nuestros propósitos justamente ese empoderamiento y
pues bueno, tratar de ir cerrando esa brecha de ingreso a través de la educación, que como les comenté es una de las mayores desventajas en la población indígena. En el caso de México, alrededor del 1% de los y las jóvenes indígenas acceden a la educación universitaria. Entonces, pues ese es un dato muy, muy notorio de cuál es el problema y cómo se vincula educación o escolarización con ingreso, que bueno, es una de las estrategias que seguimos y de las cuales nos enfocamos también. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Bueno, vamos a tener esta primera intervención de los miembros del panel con el doctor Diego Castañeda. Adelante, por favor, Diego. Bueno, primero que nada, agradecer a la invitación y es un gran gusto compartir el panel con Laura y con Leandro y además con un tan buen speaker que es Juan Carlos, ¿no? Entonces, está más gusto estar aquí. Estamos aclarando que candidato a doctor, todavía no soy doctor, pero ojalá pronto. Y bueno, la pregunta es una pregunta muy buena y es una pregunta muy complicada, ¿no? Tradicionalmente las pandemias se han considerado, se han pensado como fuerzas igualadoras, no desigualadoras, ¿no? Pero en realidad ha sido por malas razones o por razones por las que no nos gustaría ser más iguales, que es la razón de que los más pobres son los que se mueren, ¿no? Y entonces la distribución del ingreso, digamos, se nivela por esa razón, no por algo que quisiéramos ver. Pero, ¿qué me preocupa de largo plazo, no? De largo plazo creo que lo más preocupante son muchos aspectos que nuestras sociedades, digamos, esto lo digo con más conocimiento del caso de México, pero viendo los países de América Latina no es muy distinto. Lo mucho que se ignora las consecuencias a futuro que pueden tener este tipo de eventos, ¿no? Y Juan Carlos nos hablaba mucho de ello, ¿no? De cómo, digamos, todas estas desigualdades estructurales que tenemos en nuestra región se ven amplificadas por la pandemia, ¿no? Es como la pandemia genera una especie de efecto multiplicador en todas esas desigualdades. Y a largo plazo lo que sí conocemos tanto de evidencia de otro tipo de epidemias, ¿no? A lo largo de la historia y en tiempos no tan lejanos, es que justo son efectos que no vemos necesariamente el día de mañana, pero sí son efectos que empezamos a detectar a lo mejor en 5 años, en 10 años, en 15 años, en 20 años, una generación. Y pasan por cosas que no les prestamos atención justo porque no las vemos hoy. Como no veo inmediatamente el daño que está sufriendo ciertas estructuras de la economía o ciertos grupos en la economía, en la sociedad, parece que no intervengo, no hago algo al respecto o completamente asumo como si no existiera y nos damos cuenta en años en el futuro que de pronto ahí pasó algo, ¿no? Y es muy claro, por ejemplo, en los temas de salud y productividad, por ejemplo, ¿no? Evidencia de otras enfermedades muestran que, por ejemplo, jóvenes que se enferman, niños que se enferman, pues digamos, a lo largo de su vida, de su ciclo de vida, ¿no? Y de su vida laboral, tienden a tener niveles de ingreso inferiores, tienden a tener menores niveles educativos en general, acumulan menos capital humano, tienden a tener más visitas al médico a lo largo de su vida, más costosas, ¿no? Eso además suele implicar a largo plazo mayores costos fiscales a los estados, porque tienen que hacerse cargo, digamos, de esos gastos de salud de la población, y en estados fiscalmente débiles como es de la región, pues es un tema de largo plazo que debería estar ahí, que pues no vemos, está escuchando mucho. Pero todos esos efectos lo que terminan haciendo es un poco generando más desigualdad de oportunidades en el mediano plazo, que después se vuelve más desigualdad de resultados en el largo plazo, ¿no? Y entonces nos metemos en este ciclo donde una desigualdad alimenta a la otra y no paramos. Y eso es lo que estamos viendo. Es muy evidente en el tema de salud, es muy evidente en el tema educativo. Y es especialmente preocupante para los jóvenes, para los niños, pero también lo vemos en los adultos, digamos, cuando vemos en los datos quiénes son las personas que más han sido afectadas en la pandemia. Juan Carlos en su presentación decía que si yo había hecho los cálculos, no puedo decir que tengo los cálculos hechos, pero sí me he metido a revisar un poco, a hacer algunas estimaciones preliminares, y sí notas cómo, digamos, a pesar de que tienes este resultado irónico, por ejemplo, en el caso mexicano, que pareciera que la desigualdad medida con el Gini disminuye poquito, se mantiene estable,
justo es digamos, es un efecto aritmético del Gini que no refleja realmente lo que está pasando al interior de esa distribución, ¿no? Porque parece que pierde mucho el decil 10 y eso compensa, digamos, lo que perdió menos, digamos, en números absolutos los deciles, los primeros 3 o 4 deciles de la población, ¿no? Y entonces eso te genera cierto cambio aritmético por la forma en que funciona el Gini, que es muy sensible a lo que pasa en medio, pero muy poco sensible a lo que pasa en las colas, ¿no? Y en realidad lo que estamos viendo, probablemente si nos metemos a los datos más finos, es que la desigualdad sí está creciendo. De por sí le subestimamos y además está creciendo mucho en términos de ingreso. Probablemente estamos viendo que está creciendo en términos de riqueza. Y además estamos viendo cómo está teniendo efectos como regionales, ¿no? Estamos viendo cómo algunos de los estados, por ejemplo, el caso mexicano, muy en concreto, porque no tengo esta familiaridad con los datos en otras partes de América Latina. En algunos de los estados o de las ciudades más ricas de México, pues estoy pensando en Nuevo León y en Monterrey, estoy pensando en la Ciudad de México, estoy pensando en Guadalajara, en el estado de Jalisco, estamos viendo una especie como de convergencia del tipo que no quisiéramos. Estamos viendo cómo convergen los niveles de pobreza de esos estados a los estados más pobres, en lugar de que los niveles de pobreza de los más pobres convergieran a los niveles de los estados más ricos, ¿no? Y eso claramente es un efecto de la pandemia y que obedece a ciertos problemas de corto plazo, de que se intervino de forma correcta o insuficiente en atender esos problemas. Pero que a la larga, si no intervenimos de una forma muy puntual, pues vamos a ver que se van a empezar a acentuar y vamos a ver que se van a empezar a hacer más difíciles de revertirlo, digamos, se van a congelar ahí y pues eso a lo largo del tiempo nos va a dar sociedades más desiguales, ¿no? Y aquí terminaría mi participación en esta pregunta. Muchas gracias. Muy interesante el tema también de los instrumentos de medición, ¿no? Y como qué es lo que nos puede decir y qué no. Y en ese sentido también quisiera regresar con Juan Carlos. A ver si me escucha. Sí, quisiera regresar con Juan Carlos preguntando sobre lo que abarca hoy en día el ODS número 10. ¿Hay algo que nos está faltando sumar a las metas de este objetivo de desarrollo sustentable? Queridísimo Martín, no me acuerdo si eres mexicano o no, pero te voy a hacer mexicano ya. Como a Diego es doctor por mérito, la verdad. Y si es candidato y hay que votar por él, yo voto porque ya sea doctor y le den su papelito y engalane a la universidad en la cual él está. Entiendo que está en Suecia, por cierto, que le ganó a España ahorita. Dicho todo esto, nosotros tenemos como meta llegar al último partido del mundial cada mundial. O sea, la meta ahí está. El problema es cómo llegamos a la maldita meta. Entonces, el 10, perdón, lo de maldita. El objetivo 10 por metas, pero no es que le falten, le sobran. O sea, hay una cantidad de cosas. Yo creo que es cuestión de priorizar. Es como, no sé, cuando llevas mucho tiempo en algún lugar en privación y te meten a un hipercore o un supermercado, dices, madre, ¿qué es todo esto? No, ahora helado, cuál helado quiero, y al final en la caja te dicen que si quieres bolsa de plástico o de papel. Digo, son demasiadas decisiones. Entonces, la cantidad de metas que tiene el ODS, yo creo que son demasiadas. Creo que es al contrario, no es que le falten, sino que les sobra. Hay que priorizar. La palabra género ni siquiera está, dice por ahí de repente la desigualdad por sexo. Entonces digo, ya si vamos a atender alguna, yo diría que la desigualdad de género es central. Digo, claro que hay muchas otras, ¿no? Obviamente las que tocó mi querida Laura y las que tocó Leandro, o sea, son muchísimas, pero sí, nada más en términos de, bueno, ¿qué desigualdad afecta a más gente? Pues la de género, mitad de las mujeres y afecta a los hombres también, porque no solo es a las mujeres, nos afecta a todos. Hay cálculos del Fondo Monetario que el factor, comillas, más importante que ha movido la economía mundial es la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo. Entonces, yo creo que es cuestión de priorizar. Entonces, creo que en ese sentido les sobran metas y hay que priorizar. Y dos, hay una que no está, en ese sentido ya me acabo de contradecir, es que la desigualdad intergeneracional en términos de la parte ambiental, la sustentabilidad no está ahí. Entonces se habla de muchas cosas, pero siempre pensando en que el tiempo es hoy y no como dijo muy bien Diego. Como no lo vemos, pues ya que le estés dejando un futuro por lo menos igual a tus hijos o y todavía mejor, eso no está ahí. Entonces la desigualdad intergeneracional no está tocada. Son demasiadas metas y hay unas que uno tendría que priorizar y en particular la de género yo me iría por ahí
y ya en esas es que no tiene un instructivo. Entonces, políticas fiscales sostenibles, ¿quién va a estar en contra de las políticas fiscales que sean mejores? No, pues sí, todos queremos políticas fiscales, ¿qué son? ¿Quién sabe? ¿No? Entonces, yo creo que habría que más bien compactarlo, decir cuáles son las desigualdades prioritarias, si no son demasiadas y da igual, y ponerla de género en primer lugar, esa la pondría yo por ahí, y entonces si después algún tipo de manual de, bueno, ¿cómo le hacemos, no? Una que no está mencionada y la de género, por cierto, los tiempos, el tiempo que dedicamos en el hogar o en el hogar a lo que sea, pues ya cuando tienes y eres muy progre, tú dices que tú le ayudas a tu pareja siendo hombre, ¿no? Ya cuando tú le ayudas, quiere decir que el 50 y pico por ciento lo hace ella, ¿no? Entonces, creo que necesitaría una vuelta de la tuerca, Martín, para hacerla más relevante y no tan, son demasiadas cosas ahí. Gracias. No, pues muchas gracias. Quisiera regresar a Diego de una vez y preguntar sobre las cifras que tienes. Quisiera saber si se ha visto un aumento bueno, con esto de la pandemia, ¿no? Que ha estado muy fuerte en América Latina, en el Caribe. ¿Se ha visto un aumento en esta cifra teniendo en cuenta las consecuencias del COVID-19? ¿Y qué tipo de desigualdades se han propagado? Sí, bueno, la pregunta es un poco difícil porque aquí voy a sonar muy economista, pero un poco depende de cómo lo midamos, ¿no? Digamos, justo aludí un poco en mi primera participación, si tenemos un indicador como el Gini, puede ser que de hecho estuvimos viendo que se esté disminuyendo la desigualdad, pero tendríamos que ser cuidadosos en cómo, digamos, nos adentramos a esas mediciones y las conocemos a fondo, para darnos cuenta que a lo mejor ese número es un poco, no está reflejando la realidad, ¿no? Y por razones que, pues, digo, fallas, que las mediciones, todos los indicadores tienen fallas, ¿no? Y por eso es muy importante usar más bien muchos indicadores distintos para complementar y tener una visión como más panorámica de lo que está pasando, ¿no? Claramente, si vemos más bien en términos de empleo, en calidad del empleo, por ejemplo, no nada más cuántos empleos se perdieron, sino de los que se perdieron y se recuperaron, cómo se recuperaron con salarios menores, ¿no? En promedios menores, etcétera. Pues claramente ahí nos está dando una señal de que vamos a ver un cierto empeoramiento en la distribución del ingreso, que si no lo estamos viendo hoy en el Gini, probablemente lo vamos a ver en la siguiente medición o en la que sigue, porque entonces ya digamos, el efecto de los que cayeron más se va a ver, va a haber salido de la medición, pero el otro efecto es más duradero, ¿no? El efecto de salarios bajos, de pérdidas de empleo, ese es como pegajoso, ¿no? Y va a ser que, digamos, en 4 años o en 2 años, a lo mejor vamos a empezar a ver ese rebote, digamos, en el Gini que no está reflejando hoy en día, ¿no? Pero probablemente si lo vemos en el caso de México, pues los temas de salud, por ejemplo, ¿no? El acceso a salud, etcétera, pues está hablando ahí de una desigualdad brutal, ¿no? De todavía menos personas tuvo el acceso a servicios de salud durante la pandemia, ¿no? Eso no lo vas a ver en un indicador de desigualdad de ingresos, ¿no? Pero es desigualdad y está ahí, ¿no? El efecto que han tenido las mujeres, en cómo han perdido, cómo salieron del mercado laboral en más número, porque tienen que ser trabajos de cuidados, porque además los sectores donde la pandemia golpeó más eran sectores más feminizados en su composición laboral, porque eran sectores, digamos, donde muchas mujeres trabajan en el sector servicios, particularmente en el sector de hospitalidad, ¿no? Que son hoteles, restaurantes, etcétera. Y digamos, ese efecto está ahí, ¿no? Y pues claramente son como grandes perdedoras de la pandemia, ¿no? En ese sentido, está aumentando la desigualdad de género, ¿no? Todavía si lo complementamos más con los datos que conocemos en temas de violencia de género durante la pandemia, etcétera, digamos, eso se hace más evidente. Y quisiera aprovechar aquí como lo que comenté, lo que sea Juan Carlos hace rato sobre cómo no, quizás no estamos poniendo como el punto en cómo medimos desigualdad vinculada a otros temas. Él menciona el intergeneracional, pero también aludía digamos, al medio ambiente. Y sí es cierto, y es un pendiente un poco que se ha empezado a querer subsanar en la literatura actual, que es cómo conectamos los temas de desigualdad con el manejo de recursos naturales, ¿no? Porque sí tienen conexiones, porque impactan en temas fiscales, porque impactan en temas digamos, de ciertos servicios o ciertos servicios ambientales que proveen, que tenemos o no tenemos acceso a ellos. Para algunos grupos sociales pueden determinar medios de ingreso, ¿no? Estoy pensando en personas, por ejemplo, en la agricultura, obviamente, ¿no?
cambio climático, etcétera, destruye sus medios de vida y de pronto pues esas personas van a caer a la pobreza, ¿no? Pensamos en pescadores, por ejemplo, ¿no? Si de pronto se deterioran las pesquerías a las que tienen acceso, sus ingresos van a caer, etcétera. Están ahí, pero no es algo que en la academia esté tan difundido como pensamos con el ingreso o la riqueza, porque, digamos, se está apenas llegando a esos niveles de profundización, y mucho menos en la discusión pública, porque no es algo que estemos pensando. Y creo que es algo que sí tendríamos que arreglar, tendríamos que buscar la forma de poner esa conexión ahí, ¿no? Y ahí creo que los ODS podrían ser muy útiles, porque además del 12-10, que es desigualdad, pues tenemos ODS justo vinculados a temas de energía, vinculados a temas de medio ambiente, y es posible que lo que mencionaba Juan Carlos, de que quizás de todas las metas que tenemos y de todos los indicadores que tenemos, que muchos a lo mejor sobran, pero uno que no sobra, que debería tener, es uno que puente esos distintos ODS. Okay, muchísimas gracias, Diego. También quisiera regresar con Leandro, que ya nos mencionaste un poquito sobre los desafíos que enfrentaban las personas con discapacidad. Quisiera saber si nos podrías elaborar un poquito más sobre ese asunto, cómo se ve el panorama actualmente. Supongo por lo que hemos escuchado que es aún más desafiante, pero no sé. Bueno, te digo, nosotros siempre tenemos como tres factores que encontramos principales en la barrera de entrada de las personas con discapacidad al trabajo, ¿no? Estamos hablando del trabajo. Lo primero es que durante muchísimo tiempo el paradigma de la discapacidad fue rehabilitante, fue médico. O sea, la persona con discapacidad era una persona enferma, una persona que tiene un problema de salud. Y ese paradigma se cambió hace relativamente poco, ¿sí? Y todavía no toda la gente está enterada de esto. Cuando te digo relativamente poco, estoy hablando de 20 años. Entonces, siempre ponemos a la persona con discapacidad como una persona enferma. Entonces, en una empresa, si vos pensás que una persona está enferma, lo primero que vas a suponer es que va a faltar más, que va a tener mayor nivel de ausentismo porque una persona enferma se ausenta. Y no ponemos la discapacidad como una condición de esa persona. Una persona que es usuaria de silla de ruedas no está enferma por usar una silla de ruedas. Va a faltar cuando se engripe, de las gripes comunes, de las de antes, ¿no? Que no pasaba nada. Nos engripábamos, guardábamos 7 días de camas y volvíamos a trabajar. O si un fin de semana comió algo de más o tomó algo de más y bueno, y el lunes no puede ir a trabajar porque se siente mal, va a faltar por eso, no por estar en una silla de ruedas, o una persona ciega no va a faltar por ser ciega, sino por lo mismo, ¿no? Por alguna enfermedad común y corriente. Pero bueno, tenemos primero ese primer mito. El segundo mito es que las formas de contratación de las personas con discapacidad no permiten luego desvincular a esa persona de la organización. Se considera que va a haber una cuestión de discriminación si estoy desvinculando a un empleado. Yo puedo despedir a cualquier empleado, pero no uno con discapacidad, porque me va a venir un juicio laboral por discriminación. En Argentina, en Uruguay, en Chile y en varios países más que yo he podido ver estos casos, en ningún caso, ninguna corte se expidió en ese sentido, porque primero no sería el caso, pero además si lo hicieran, levantarían una barrera de entrada muy fuerte, levantarían la guardia muy alta, porque nadie contrataría a una persona con discapacidad si luego no podría desvincularla por el motivo que sea, porque me bajó el trabajo y necesito reducir mi personal, porque la persona no rinde, es una persona. O sea, yo contrato a una persona, la pongo a trabajar, no funciona, digo, mira, a ver, trata de mejorar y si no, lo tengo que despedir y poner a alguien que cumpla la tarea que yo necesito. Bueno, con una persona con discapacidad es lo mismo, es una persona que tiene que hacer un trabajo. Si yo no tengo esa flexibilidad, directamente por las dudas no lo contrato, ¿sí? Y el tercer tema muy importante es que no sabemos cómo tratar a las personas con discapacidad, tenemos miedo. No sabemos si podemos hablar naturalmente con ellos, si podemos, naturalmente sobre su discapacidad, ¿no? O sea, si estoy con una persona ciega, ¿le puedo decir nos vemos mañana? O no se lo puedo decir, o se va a largar a llorar porque le dije eso. O si estoy con una persona que está en silla de ruedas, ¿le puedo decir vamos caminando hasta la esquina a buscar tal cosa? O no se lo puedo decir. ¿Cómo trato? ¿Con qué naturalidad trato su discapacidad? No sabemos tratarlo, tratamos de no tratar a una persona con discapacidad. Si uno ve en una ciudad, en una esquina, una persona ciega que quiere cruzar la calle, todo el resto de los transeúntes van a ir
bajando la marcha van a caminar más despacio tratando el que está delante de uno sea el que le cruce la calle, ¿no? Uno va a tratar de no llegar a ser el que le tiene que cruzar la calle. Entonces, tratamos de evitar la situación. En ese contexto, la pandemia generó todo eso, obviamente, como todo lo que se mencionó hasta ahora, lo aceleró, lo generó, lo magnificó. En Argentina en particular, por las dudas, si no fuera suficiente con el descalabro económico que generó la pandemia y organizativo, las organizaciones en general no sabíamos cómo adecuarnos a todo esto, ¿sí? Además, se sumó que el Estado Nacional prohibió el trabajo presencial de personas con discapacidad, aún en los trabajos esenciales. Ahora, mira, o sea, estaban los esenciales que podían ir a trabajar y demás. Bueno, no, si una persona con discapacidad no podés ir. Y por las dudas, además, en los planes de incentivos que hay, directamente se suspendieron. ¿Sí? O sea, dijeron, no podemos porque son presenciales. Eran planes para que las personas fueran presenciales. Entonces, como no iban a ser presenciales y solamente podían ser virtuales, directamente se suspendieron. Y bueno, todo ese contexto y sumado a lo que mencionamos antes, que es el tema educativo, imagínate que la estrella, la vedette de la pandemia fue el teletrabajo. Teletrabajo es sí o sí estar usando una computadora, sí o sí estoy trabajando en un área de servicios, ya sea comerciales o contables o administrativos, pero son áreas de servicio que requieren cierta capacitación. Entonces, la formación ya era una barrera antes y en pandemia y en cuarentenas estrictas y demás fue aún peor, ¿no? Creo que el desafío era romper con con todo ese esquema que se armó, y lo único que hizo fue poner más de manifiesto todavía, por si alguno no estaba enterado, que la situación era esta, ¿no? La situación laboral era compleja y que la situación educativa es muy compleja. Y si lo llevamos a los sectores más bajos en ingresos y sociales de nuestra ciudad, de nuestro país, bueno, la situación es peor, ¿no? Escuelas que no tienen infraestructura, escuelas que no tienen los docentes adecuados para integrar a personas con discapacidad. Un chico que nace en esa situación realmente no está en condiciones de competir. No está en condiciones de competir. Muchísimas gracias, Leandro. También quisiera regresar obviamente a Laura, sobre lo que nos estás comentando, ¿no? Como, bueno, América Latina y el Caribe son zonas con alta presencia de indígenas y como nos comentaste, muchos y muchas viven en una posición de desigualdad y pobreza. Si pensamos en esto como desde una perspectiva más histórica, ¿dónde nace esa desigualdad y cómo se refleja en la vida cotidiana de las personas? Bueno, esa es una política de respuesta políticamente incorrecta, ¿no? Pero voy a responder de dos maneras. La primera, y voy a sacar ahí mi generación, creo que la desigualdad es nace como gremlin, ¿no? O sea, están haciendo todo el tiempo, ¿no? O sea, sucede muchas veces, pero creo que en términos históricos, Latinoamérica tiene una historia de colonialismo. Y creo que ahí no quiero romantizar las sociedades precoloniales, ¿no? Pero creo que la desigualdad que vemos ahora sí tiene un origen claramente colonial y después postcolonial y después de colonialismo interno, ¿no? O sea, estamos todo el tiempo en distintos matices del colonialismo. Y creo que una de las categorías que han provocado como ideológicamente esta desigualdad es nuestra idea de mestizaje. En México se ha discutido mucho, ¿no? Que México es un país mestizo y muchos de los movimientos indígenas ahora justamente están cuestionando que realmente no somos un país mestizo, ¿no? Que somos un país mucho más indígena de lo que queremos hablar, ¿no? Y lo vemos en el día a día en pues la discriminación sistémica que existe en este país, ¿no? México, y creo que, o sea, en este caso creo que sí hablaría muy específicamente de México, pero no creo que sea diferente en otros países de Latinoamérica. Hay una discriminación constante por origen étnico, ¿no? Y un racismo sistémico. O sea, no es suficiente con que la gente diga que no es racista mientras haya un sistema
es racista, pues, ¿no? Entonces creo que se puede ver todos los días. La muerte de las lenguas indígenas, por ejemplo, que es una de las cosas que vemos muy frecuentemente en el programa de liderazgo para jóvenes indígenas, es una muerte que sucede porque sus lenguas son, más bien, sus hablantes son sancionados. O sea, al día de hoy tenemos jóvenes que nos han dicho que en sus propias escuelas reciben castigos, sanciones, multas, como en el siglo XVI, ¿no? Por hablar sus propias lenguas en las escuelas que están en sus propias comunidades. Entonces creo que hay muchas facetas de este colonialismo y que creo que la idea de que somos un país mestizo nos autoriza a hacer de la diferencia cultural y étnica una gradación, ¿no? Y entonces creo que ahí hay un argumento que parece muy inocente y que hasta se festeja, pero que creo que es terriblemente complejo. En México se está hablando muchísimo de eso y creo que ahí hay una clave que conceptualmente es muy importante para pensar cómo surge esta relación que tenemos con los pueblos indígenas. Muchísimas gracias, Laura. Pues siguiendo un poquito con ideas más como históricas, quisiera regresar con Juan Carlos de nuevo, preguntar sobre lo de la concentración de la riqueza, ¿no? Como nos has mencionado, que hay un porcentaje muy, muy bajo de la población en América Latina que concentra gran parte de la riqueza. Entonces, ¿cómo podemos explicar eso? ¿A qué se debe eso? ¿Y qué mecanismos también existen para dar vuelta a esa situación? Este, la pregunta es muy bien. De hecho, no solo en América, digo, en América Latina. Tocaste riqueza, podías haber tocado ingreso, como mencionó Diego. Este, y sí, la definición de una sociedad muy desigual es que hay muy pocas personas que tienen muchas cosas, ya sea ingresa, ya sea... Luego decimos que es que el mundo es un pañuelo, todos nos conocemos, sí, porque el capital intelectual está también pésimamente distribuido y aquí nos conocemos, no sé cuántos ya nos conocíamos, ¿no? Este, esa distribución tan concentrada del ingreso y de la riqueza, Martín, sigue así porque es funcional al sistema. Ujú. O sea, ¿por qué no va a seguir así? Y déjame agarrar un ejemplo del fútbol. El fútbol es, a mí me gusta muchísimo, pero me gusta la Champions. La Champions es un torneo para los que no se pueden, da igual, es un deporte X que se juega con una pelota y ganan los alemanes al final, pero en la Champions hay varios equipos que son los mejores equipos de cada país, es decir, cada país en Europa, y son los equipos que tienen más dinero. Entonces es un torneo de desiguales, pero es funcional porque pues, se venden los derechos carísimos de la tele, toda esa historia. Entonces es muy funcional a un sistema. Uno quisiera otro tipo de hacerlo más igualitario, sí, que todos los equipos fueran iguales, que compitieran igual, no sería funcional a cómo está organizado. Entonces, esta distribución de la riqueza y esta distribución del ingreso es funcional a la sociedad como la conocemos. Y, por cierto, no es precisamente nada más el capitalismo, o sea, China también tiene una desigualdad brutal, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿por qué se da? Se da, pues, si quieres las razones, me voy a lo que decía Laura misma, ya éramos desiguales y no tenemos razón alguna en términos de las élites políticas, y si quieres, vamos hasta las intelectuales, incluso en la parte de economía, para cambiar el sistema. La economía hasta hace muy poco, y bueno, que Diego me diga si tengo razón o no, trataba de el crecimiento y la pobreza. La desigualdad no entraba en el tema. El chiste es que las aguas suban y todos los barcos van a estar mejor. Si estamos mejor todos, el barquito chiquito y el grande van a flotar más arriba. Y no se entendía que esas cosas están ligadas, la pobreza, la desigualdad y el crecimiento, y cada vez están más. América Latina, si no crece, perdón, no va a poder crecer, no va a poder generar más empleo si no es una distribución más igualitaria del ingreso, de la riqueza, del capital humano, de las oportunidades, todo lo que dijo Diego, ¿no? Y lo que mencionó también Laura y Leandro. O sea, en ese sentido, seguirá siendo, mientras siga siendo funcional a como está el sistema, seguirá funcionando así. Y que más un pequeñísimo comentario sobre lo de Leandro, y perdóname Martín, lo de las discapacidades, Leandro, qué difícil es cuando la mental también entra, ¿no? Porque esa luego ni siquiera queremos hablar de ella, ¿no? Y ahora el COVID, porque si a alguien le falta una mano, bueno, pues, en fin, no se puede seguir platicando con él en cierto sentido, pero si tiene alguna cosa que está deprimido, y el COVID está generando discapacidades mentales o retos, como sea que se le llame, brutales en términos de largo plazo en la cosa mental, y ahí va a haber otro drama.
de que qué vamos a hacer con todas esas personas, incluyendo pues, las cosas estructurales, ¿no? Pero voy a eso, Martín. Si las desigualdades son funcionales, seguirán. ¿Y funcionales para quién? Para los de arriba, o en un momento dado en que para los de abajo ya no sean funcionales. Entonces, digo, en un momento puede haber crisis social, crisis política, crisis económica, en fin. Pero mientras la fiesta siga siendo llevada por quienes pagan la música, pues que sigan tocando la música. Esto es un drama, pero ahí me regreso también a las metas a la ODS. Pues, ¿y por qué vamos a acabar con la desigualdad, no? Pues, ¿qué necesidad? Como diría Juan Gabriel. Muchas gracias. Este, bueno, quisiera también regresar a Diego aquí con una pregunta que creo que, bueno, si combinamos todas las intervenciones aquí, estamos viendo también que cuando hablamos de desigualdad no es solamente la desigualdad económica, ¿no? Estamos viendo ahora como algo integral o multidimensional. Y, bueno, a mí me gustaría preguntarte si, por qué es como tan importante este énfasis? ¿Por qué no lo podemos decir, por ejemplo, nada más de economía, ¿no? Sí, claro, para empezar, porque digamos, la economía es nada más un aspecto de las sociedades humanas, no lo es todo, ¿no? Hay muchas más cosas alrededor. Pero al final todas esas cosas sí se ven reflejadas en la economía, digamos, que las mujeres puedan trabajar menos que los hombres, o digamos, evidentemente se va a ver reflejado en salarios, ¿no? Que puedan ganar menos que los hombres, evidentemente se va a reflejar en salarios, ¿no? Porque esos salarios son más bajos. Pero, digamos, todos los tipos de desigualdades estructurales que encontramos, al final se transforman en desigualdades de oportunidades, ¿no? Se transforman en menores posibilidades de desarrollar una vida próspera, digamos, por parte de las personas, ¿no? Y eso eventualmente va a tener impactos económicos, pero al final lo que más nos importa es que pues, son personas que no van a tener una buena calidad de vida por N razones, ¿no? Y esas desigualdades son lo que lo va a impedir, ¿no? Y aquí me gustaría como un poco meterme en la pregunta que le hacías antes, porque historiador económico y justo mi tesis es de desigualdad histórica de riqueza. Entonces, es un tema que me da justo a mi mero mole. Y justo cuando tú ves, cuando empiezas a mapear la evolución de la desigualdad en México o en Argentina, en muchos países desde el siglo XIX, claramente te encuentras que el factor dominante es un tema de economía política, ¿no? Que te encuentras que la desigualdad es una decisión. Nosotros decidimos tolerarla y decidimos fomentarla, ¿no? Si decidiéramos, ¿sabes qué es que pues ya no funciona esto para nosotros, está mal y cambiarlo lo podremos hacer? No está escrito en piedra, no es una ley de la física, no es la gravedad, etc. Es una cosa completamente que decidimos políticamente, ¿no? Que deciden las personas que tienen cierto poder o todo el poder, sea económico, político, en una sociedad y que las personas toleramos, ¿no? Y no hacemos lo suficiente para cambiarlo, ¿no? Eso es muy evidente, ¿no? Digamos, es lo primero que brinca en los datos cuando ves eso, cuando ves quiénes son las personas que que han concentrado las mayores capitales, que han concentrado los ingresos, cómo lo han hecho, cómo se han favorecido de ciertas estructuras políticas, de ciertos cambios legales. Es muy evidente que es un tema de poder completamente. Okay. Muchas gracias. Sí, justo por eso no te lo pregunté, como sé que nada más tenemos 3 minutos y no 3 horas, ¿no? Pues regresando al tema de los grupos, de la cuestión de las desigualdades con la población indígena, Laura, a mí me gustaría saber un poquito más sobre los movimientos de reivindicación indígena en América Latina. ¿Cuál piensas tú que ha sido el rol del Estado y sector público para impulsar políticas que acorten la desigualdad respecto a estos grupos? Bueno, es muy notorio, por ejemplo, cómo están surgiendo y visibilizándose estos movimientos. Y creo que el Estado, y justo hablando, retomando lo que Diego decía del poder, pues los estados latinoamericanos y en general los estados-nación, pues no son realmente estados que puedan negociar con la diversidad cultural, ¿no? Entonces creo que estos movimientos van siempre en contra de la lógica homogeneizante del Estado, ¿no? Y entonces lo ideal sería el reconocimiento de sus autonomías.
Algunas veces creemos que la pobreza es la ausencia del Estado en los pueblos indígenas, en las comunidades indígenas, pero a veces es la intervención extrema del Estado, ¿no? Tenemos en México, bueno, el pueblo mapuche, por ejemplo, los quechuas, son casos muy específicos de cómo sus estrategias políticas han logrado para ellos, para sus lenguas, para su gente cosas, y creo que los estados deberían, aunque es contrario a su motivo, ¿no? Pues sí, negociar de mejor manera las autonomías indígenas, que básicamente eso es lo que quiere, ¿no? Pero es contrario al objetivo del Estado. Y esto lo vemos muy claramente. O sea, en México la idea de mestizajes es muy importante a partir del siglo XIX, cuando nos conformamos como país. Entonces, el propósito de homogeneizar permite el funcionamiento de los estados-nación, y justamente los movimientos indígenas contradicen esta vocación de los estados, ¿no? Que es propia, o sea, es parte de su naturaleza, y ahí creo que está la gran contradicción. Y en México muchos pueblos están buscando ser reconocidos como naciones sin que eso signifique la balcanización, que a veces es como el gran miedo, ¿no? O sea, la autonomía no necesariamente está poniendo en riesgo la soberanía. Pero creo que es un diálogo muy difícil, ¿no? Porque tienen propósitos muy diferentes y que difícilmente los estados van a negociar, ¿no? Entonces, no veo sencilla esa relación, y cada vez es muy claramente más conflictiva. Que el conflicto tampoco es algo a lo que temerle, ¿no? O sea, a veces pensamos en conflicto como matanzas o qué sé yo, pero esta relación ríspida, ¿no? Y de visibilización creo que puede generar espacios también de construcción de las autonomías indígenas. Y en México tenemos muchísimos casos, por ejemplo, del uso contrahegemónico del derecho, ¿no? En Michoacán, cómo han logrado para sus comunidades el control, por ejemplo, de los recursos federales, y bueno, otros casos que no necesariamente siempre son los que mundialmente conocen en México, que es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ¿no? Hay muchos modelos, y justamente hay otros que usan las estructuras del Estado para justo conseguir sus procesos autonómicos. Sí, ahorita que mencionas al STLN, me acuerdo que ellos estaban como a la vanguardia con lo de la tecnología de información, estas cosas, porque también estabas hablando luego de brecha digital, y es como no te esperas que sean los primeros en adaptar esta tecnología. Y hablando de estas cuestiones de tecnologías también, quisiera revisar con Leandro también, pensando en personas con discapacidad. ¿Cómo, qué efectos ha tenido sobre la vida de estas personas potenciar habilidades digitales, ir bajando la brecha respecto a este punto? Ya, o sea, la tecnología amplía la frontera de capacidad de producción de cualquier persona y de las personas con discapacidad en particular. Una persona ciega usando una computadora o un teléfono celular, vos no te lo imaginás hasta que no lo vivís, como tenemos nosotros gente acá en la empresa, ¿no? Cómo interactúa cuando las cosas, las herramientas están bien armadas y le permiten interactuar. Claramente, potencia cualquier capacidad de trabajo, nos iguala, nos da la capacidad, digo, nos iguala en el sentido, por suerte somos todos diferentes, ¿no? Pero nos iguala en el sentido de la capacidad de trabajo, ¿no? De que el trabajo que hace una persona con alguna discapacidad, una persona que está en una silla de ruedas, tiene alguna amputación, tiene alguna disfunción sensorial, puede ser una persona ciega, una persona sorda, usando una computadora a la par de otra persona que no tiene ninguna de todas esas disfuncionalidades y hacen el mismo trabajo, probablemente lo hagan igual, mejor, peor, personas. Nada, ya la discapacidad deja de ser la limitante para la capacidad de trabajo. Lamentablemente no hacemos foco en decir, bueno, a ver,
vayamos con todo lo que tengamos a potenciar tecnológicamente lo más que se pueda a las personas con discapacidad, porque esa desigualdad de oportunidades que mencionaba Diego, mencionaba Juan Carlos hace un rato, es eso. Y bueno, estamos claros que hay una disfuncionalidad, ¿sí? O sea, las oportunidades no van a ser las mismas. No, lo digo así crudamente porque una de las cosas que tenemos que empezar es como quitar algunos eufemismos y tratar de proteger y de decir, bueno, a ver, pobre, no, es una persona con capacidades especiales o con capacidades diferentes. No, es una persona con una discapacidad. Hay algo que no puede hacer como el 90% del resto de las personas. Entonces, potenciemos lo que sí puede hacer. Démosle todas las herramientas que haya en lo que sí puede hacer. Y en el uso de tecnología, sobre todo las tecnologías digitales, obviamente que se amplía su capacidad de estudio, de desarrollo, de trabajo, de todo, de todo. Una de las barreras que tenemos es, por un lado, la educación, que ya la mencionamos muchas veces, pero por el otro lado también hay un desconocimiento sobre las tecnologías que existen. Hay un desconocimiento muy grande sobre las tecnologías existentes. Probablemente muchos de ustedes no sepan que la computadora que tienen ahí, por lo que están viendo este conversatorio, tienen, por ejemplo, lectores de pantalla para que personas ciegas puedan usarla. No lo saben, y la computadora ya lo trae. O magnificadores de pantalla para que una persona con baja visión la pueda usar, o alto contraste. Son todas funciones que esa computadora ya trae. Y así como esto, que es algo que ya viene básico, tenés dispositivos como, qué sé yo, como un mouse que manejás, ratones que manejás con los pies o con la mirada. Hay un montón de dispositivos. Hay un caso muy, muy interesante, hay un libro que se llama La escafandra y la mariposa, que escribió un francés que se llamaba Jean-Dominique Babier, una persona que tuvo una ACV y mientras manejaba y chocó, y bueno, y producto de todo eso quedó con algo que se llama síndrome de enclaustramiento, o sea, él quedó encerrado en su cuerpo, facultades mentales perfectas, sensoriales perfectas, pero no movía un solo músculo. Lo único que le había quedado voluntario era el cerrar los ojos, el guiño. Y así escribió un libro con una enfermera que le iba diciendo las letras A, B, C, D, y cuando él guiñaba el ojo escribía una letra. Y así escribió un libro. Esta persona tenía mucho dinero. Era el editor de la revista de moda francesa Elle, que es, no sé, una de las más importantes del mundo, si no la más importante. Él tenía mucho dinero y por las dudas tenía la salud pública de Francia y todo Francia por detrás que lo podía asistir. Y escribió ese libro guiñando un ojito. Esto pasó en la misma época en la que Stephen Hawking ya tenía su silla de ruedas, que escribía, hablaba y hacía todo por él, en un cuadro similar de condición física. Y sin embargo, este hombre, con todo el dinero, con todo, no sabía que había tecnología asistiva que le hubiese permitido desarrollar mejor lo que él quería hacer. Con más autonomía. La palabra autonomía es muy clave en el tema de discapacidad, ¿no? Dar la mayor autonomía posible a las personas para que se desarrollen. Y bueno, y cierro con esto. Hay una cuestión en la inclusión laboral de las personas con discapacidad, como toda inclusión laboral, no solamente de discapacidad, yo porque es mi tema, pero que es la dignidad. La dimensión moral del trabajo no es una cuestión económica. Yo vivo en un país que tiene la propensión a imprimir dinero pensando que imprimir dinero es gratis. O sea, que darle plata a alguien sería fácil, ¿no? O sea, decir, bueno, tenés una discapacidad, no puedes trabajar, toma, acá tenés plata, acá tenés dinero. ¿Por qué? Porque lo imprimimos, no hay problema, hay mucho. Tenemos mucha tinta, mucho papel, te vamos a dar mucho dinero. No alcanza, ¿sí? No alcanza. No alcanza. El enfrentarse el día a día con el reto de tener que resolver un problema, de volverte a tu casa con un problema, como se vuelven ustedes, ¿no? Hay más de una vez que no te terminaste y te volvés a tu casa diciendo, uy, mañana tengo que terminar tal cosa, no pude hacer esto. ¿Sabes qué lindo que es eso? Saber que tenés un desafío nuevo mañana, o que tenés que resolver el que no resolviste hoy. Bueno, esa dimensión de saber que que ese dinero que recibís, te lo ganaste resolviendo cosas, haciendo bien tu trabajo. Los reconocimientos que da el trabajo, los sinsabores y los reconocimientos, son vivencias. Esa dimensión moral de la dignidad del trabajo no es una cuestión económica. El sentirse útil no es una cuestión económica.
Bueno, muchísimas gracias, Leandro. Vamos a pasar entonces a las preguntas de quienes nos están escuchando. Voy a empezar otra vez con Juan Carlos. Tenemos una pregunta aquí. Dice, ¿es posible reducir la desigualdad actuando cooperativamente entre los países de Latinoamérica o es un fenómeno más local de cada ciudad o país? O sea, si la pregunta es posible, sí, de que es posible, es posible. El límite de los sueños es pues, el sueño, ¿no? Que despierta sus días. Pero de ahí a que eso sea una realidad, no hay manera. Digo, hay unas cosas, hay iniciativas globales, no solo de América Latina. Ahora vemos la de impuestos, ¿no? La que está haciendo la tasa de impositiva, multinacionales, etcétera. Suena, hay iniciativas que claro que se pueden hacer, obviamente, pero al final regresamos a la economía política que decía Diego. ¿Cuál es la economía política que pesa más? ¿La economía política local o la economía política internacional? Claramente hay mucha liga porque los grandes capitales, los grandes poderosos de muchos de nuestros países están muy ligados al capital internacional y la economía política internacional se parece mucho a la nacional. Pero de repente las disfuncionalidades en la desigualdad a nivel internacional son tales que pueden incidir en las desigualdades a nivel local. Pero de ahí a decirle a la ONU que nos haga más igualitarios si nosotros no queremos implantar una reforma fiscal, no hay manera. Entonces, en ese sentido, tenemos que nosotros construir un constituency, como sea que se diga, un acuerdo, un pacto social, un nuevo pacto social o un pacto fiscal en pro de un desarrollo incluyente, sustentable y robusto. Pero mientras eso no lo hagamos nosotros, podemos pedírselo al TEMEC, a los americanos, a la Internacional Socialista, a quien sea, pero no hay manera, ¿no? Ok, muchas gracias. Vamos a pasar entonces con la pregunta para Laura. Eh, Dice, la pandemia ha puesto en inestabilidad los ingresos de las personas y sobre todo en la región donde reina el trabajo informal. ¿Es el trabajo informal una causa de desigualdad? Sí, ¿no? O sea, tiene otras causas ese empleo informal, pero bueno, pensemos en todo lo que sucede cuando alguien no tiene acceso a la seguridad social, ¿no? Cuando alguien no puede contar con servicios médicos para sí y para su familia, como quienes tenemos un trabajo formal, y la posibilidad también pues, de cómo a futuro lo que nos deja el trabajo informal frente al trabajo formal, ¿no? Esta que nos comentaba Juan Carlos de las pensiones de las personas, por ejemplo, antes del 97 y después del 97 en México no son las mismas, pero sin embargo las personas que trabajamos después del 97 tenemos un ahorro, ¿no? Poquito, mucho, bueno, pero tenemos la posibilidad. Entonces, el trabajo formal nos provee de muchas otras cosas además del ingreso. Entonces, las personas que están en el trabajo informal, pues no tienen muchas posibilidades que sí, y eso va abriendo nuevamente la brecha, ¿no? Entonces, sí, produce más desigualdades y justamente es muy notorio que sean las mujeres, en el caso de la población indígena en América Latina, quienes más se insertan en el trabajo informal, porque en términos del nivel de los años de escolarización, son las mujeres también quienes menos años cursan en la escuela, ¿no? Y bueno, eso tiene muchas causales, incluso culturales, pero es más costoso para o sea, si una familia tiene que decidir a quién enviar a la escuela, va a darle prioridad generalmente a sus hijos hombres, ¿no? Entonces se van sumando las causas y bueno, el efecto es terrible, ¿no? Ok, muchas gracias. También tenemos una pregunta para Leandro. Dice, ¿cuán importante es el rol del Estado y sus diferentes políticas y leyes para la reducción de desigualdades? Mira, yo soy una persona particularmente que quiere un Estado chiquito, pero eficiente. Y la eficiencia, lo primero que pienso en el Estado es en la educación. O sea, es un rol indelegable para la igualdad de oportunidades, es la educación. Y lo vemos en todo sentido. Eh, yo vengo de una familia clase media con muchos problemas en mi infancia, económicos y de todo.
pero teníamos una enciclopedia en mi casa que valía lo mismo que el departamento. Estaba asegurada, de hecho, contra robo, incendio y demás, una enciclopedia de Urban, y valía una fortuna, lo mismo que el departamento. Y otra enciclopedia histórica, Argos, que también valía, no sé, medio departamento. Y yo vivía a media cuadra de la escuela donde iba, la escuela pública donde iba. Y me gustaba estudiar, me gustaba leer. Y entonces, si tenía una inquietud de decir, bueno, a ver, ¿cómo funciona una, no sé, una lapicera? Agarraba la L de la enciclopedia y miraba la lapicera y veía cómo funcionaba y hacía lo que quisiera. Y si no me alcanzaba lo que tenía en mi casa, me iba a la biblioteca de la escuela que la tenía a media cuadra. Fui un afortunado, fui un afortunado en poder estudiar lo que quise, cuando quise, como quise. De hecho, en mi familia no estábamos bien económicamente, pero si había un curso de algo y yo decía, ay, mira, está el curso de esto, yo ya estaba inscripto porque mi mamá iba y me anotaba. O si pasaba por una librería y decía, uy, mira qué lindo libro, no terminaba de decirlo que lo tenía en mis manos. No todos los chicos tuvieron esa oportunidad en mi generación, tengo 45 años. Hoy, entre dispositivos como este, como el celular, como todo, toda la información está a un clic de distancia. El poder hacer es una herramienta tan poderosa para la educación. Es una herramienta tan poderosa para la educación. En el ámbito de pandemia, acá en Santa Fe, en mi provincia, el Ministerio de Educación de la provincia, a los chicos, yo además, bueno, de la parte de discapacidad, estoy también con el tema de rugby social en los barrios de la ciudad donde no hay tantos deportes y bueno, nosotros vamos con el rugby y particularmente donde más pegó el narcotráfico en nuestra ciudad, que es una ciudad donde está muy castigada por el narcotráfico. Bueno, nosotros vamos y llevamos rugby para sacar a los chicos de la calle y que vengan a jugar al rugby y toda esa historia. Y en la pandemia, bueno, obviamente la parte deportiva está suspendida. Y le dábamos mucha bola, así importancia de seguir a los chicos preguntándole qué pasaba con la educación. Están haciendo las tareas, están haciendo lo que les piden en la escuela. Las escuelas provinciales les daban un cuadernillo de 10 páginas para toda la semana, un texto de 10 páginas para toda la semana, perdón, para todo el mes, y esa era toda la tarea que tenían durante todo un mes. ¿Sí? Y algunas clases virtuales, y qué sé yo, el que tenía crédito, el que no tenía crédito, que no se podía conectar, que sí, que no. Por otro lado, conozco una familia muy amiga que tenían una notebook, una laptop en su casa, una PC y nada más, y 2 hijos, y cuando se dio toda esta situación y iban a un colegio privado, compraron 2 laptops más, le pusieron una a cada uno, y el colegio hizo toda una transformación digital. Y creo que estos chicos aprendieron mucho más en estos 2 años que en los otros 5 que habían ido a la escuela antes, porque ese colegio le bajó todos los contenidos audiovisuales y preparó todas las clases y hizo un montón de cosas y les hizo hacer mucha más tarea que la que hacían antes. Entonces yo veía a los hijos de mi primo que estaban en esta situación contra los chicos del barrio donde yo voy, que estaban con un cuadernillo de 10 páginas que le preguntaban de qué color era el caballo blanco de San Martín. Digo, a ver, en serio, ¿cómo es lo que decía Diego hace un rato, ¿no? Y Juan Carlos de la transgeneracional, digo, que no lo vemos hoy, no lo vemos hoy. Hoy no se dan cuenta esos chicos lo que les está pasando. ¿Qué va a pasar dentro de 10 años cuando salgan a competir al mercado laboral? ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a hacer ese chico del barrio con el hijo de mi primo que tiene una laptop para él solo para estudiar? ¿Qué van a hacer? Vos sabés que quiero cerrar con esto, algo que dijo Diego sobre la economía política y demás. Ahora con todo este tema de Afganistán, Biden dijo palabras más, palabras menos, explicando la salida de las tropas de Estados Unidos de Afganistán, que durante 20 años Estados Unidos apoyó con dinero y con armamento y con soldados y con infraestructura y con un montón de cosas Afganistán para un proceso de democratización y de libertad y demás. Y que los afganos no habían tenido la voluntad de ser libres. Sí. Yo me lo traje a mi país, a Argentina, digo, ¿en cuántas cosas nos falta la voluntad a los argentinos de ser lo que podríamos ser? Porque es muy fácil echarle la culpa al Estado, al gobierno, al presidente que está, al que estuvo, al que estaba antes del que estuvo, y el que vendrá después del que está, y el que vendrá después del que vendrá. Siempre la culpa es de otro. Nosotros como sociedad no tenemos la voluntad de transformar las cosas que tenemos que transformar. Tal vez estamos cómodos, qué sé yo, no sé. Bueno, muchas gracias, Pero Leandro. Vamos a pasar entonces a la pregunta que hay aquí para Diego.
Dice, ¿cómo se mide efectivamente la pobreza y desigualdad multidimensional? ¿Existen métodos efectivos? Y Y si también, pudieras intentar contestar en 2 minutos, te lo agradecería muchísimo. ok, sí, va súper rápido. Bueno, como buen economista depende, ¿no? Hay distintos métodos para medición, ¿no? Puedes establecer líneas de pobreza, que es lo que hace el Banco Mundial, ¿no? Si una persona gana menos de cierta cantidad de dinero es pobre, si está arriba de cierta cantidad de dinero no es pobre, etcétera, es lo más básico, ¿no? Los métodos multidimensionales, como lo que hace Coneval en México, OFI en el mundo, ¿no? Esta iniciativa de Oxford, es que toman, sí, una base de ingreso, pero además la complementan con acceso a educación, acceso a salud, acceso a vivienda, acceso a N satisfactores y determinan que si tienes cierto nivel de ingreso, o estás arriba o estás abajo, y además se complementa con que te falta, tienes alguna carencia de alguna de esas otras cosas, eres pobre. O eres vulnerable si solo son algunas, o no eres pobre ni vulnerable si tu ingreso está por arriba y no tienes ninguna carencia, ¿no? Son buenas mediciones, te dicen distintas cosas, te apuntan a distintas cosas de cómo ha evolucionado la sociedad en términos de pobreza. Las líneas de pobreza, digamos, son muy útiles para darte cuenta digamos, de la vida material de las personas así a secas. Las mediciones multidimensionales además te sirven un poco para ver cómo ha progresado la sociedad en la capacidad de, digamos, de dar acceso a ciertas cosas. Ninguna te da la visión completa, ¿no? Tienes que usar muchas mediciones para darte una idea más clara, ¿no? Si te quedas con una, pues estás subestimando o sobreestimando todo el tiempo, etcétera, ¿no? No hay medición perfecta. Ok, excelente. Muchas gracias por esa respuesta. Ahora vamos a ver, vamos a hacer otro ejercicio, a ver si se puede ser más breve todavía. El reto ahora es responder con una sola frase o un concepto de la última pregunta, que es, ¿cómo podemos lograr impulsar una colaboración constante entre los distintos actores del ecosistema que está trabajando por el ODS 10 y así lograr las metas que nos propone este ODS? Empezamos con Juan Carlos otra vez. ¿Cómo podemos hacer eso, querido? Empezar, tenemos que quererlo hacer. Regreso al tema de economía política. Si no hay un pacto social por una agenda de desarrollo en la cual se entienda que la desigualdad no es un tema ético, es un tema económico, es un tema social, es un tema político y que hay que atacar eso, la sustentabilidad ambiental y el crecimiento, no hay manera de hacer nada. La solución es política, no es técnica. Técnica, cualquier cantidad de reformas fiscales hay en la OSD, en el fondo, en donde el punto es político, ¿no? Mientras no queramos movernos hacia como sociedad, lo que dijo Leandro, no hay nada que hacer, ¿no? Entonces el trabajo es político, en ese sentido, ¿no? Y un tema que podríamos hacer, si quieres, en una palabra también, hay un libro que hizo un amigo mío que se llama Pandenomics, no se alcanza a ver, pero bueno, estoy tratando de enseñarlo, no lo deja, es una lástima, pero lo hizo Pandenomics, un futuro doctor, que ahí hay muchas de las soluciones a las preguntas. Traté de ponerlo, Diego, pero es verde. Se ve que el Partido Verde no ayuda aquí. A ver, yo Así que tengo bueno. uno aquí, así sale. Ahí van a encontrar muchas de las soluciones de las preguntas que están tocando ustedes. Diego, salud. Muy bien. ¿Por qué no pasamos con Diego? Como ya tienes el micrófono abierto, aprovechando. Comercial, claro. Sí, yo creo que lo que tendremos que hacer es involucrar a las personas, digamos, al público en general en esas discusiones. Deben dejar de ser discusiones de la academia o dejar de ser discusiones nada más de tomadores de decisiones públicas, ¿no? De hacedores de política pública. Tienen que ser discusiones abiertas a todas las personas. Excelente, muy bien. Leandro. Involucrarse y colaborar. O sea, las economías son cada vez más colaborativas, ya no se compite tanto, sino que se buscan siempre alianzas y creo que en eso también juega para esto. Pero también creo que debemos hacer un mea culpa cada uno de nosotros como ciudadanos. Recién Diego decía que salga de la academia y demás. Esto salió de la academia. A ver, estamos en YouTube. ¿Quién nos está viendo? Tal vez alguien de la academia porque le interesa. Y al beneficiario de todo esto nos está viendo. Digo, ¿hasta dónde cada uno es responsable, ¿no? Esa voluntad que decíamos de cambiar las cosas.
obviamente, ojo, somos privilegiados, lo dijo Juan Carlos un rato, somos privilegiados de estar acá. O sea, nosotros somos privilegiados, entonces ese privilegio nos da la responsabilidad de tratar de bajar esto y ayudar y bajar la línea y golpear puertas y buscar voluntades y sumarlas. Pero bueno, es eso, es integrarnos en las voluntades y colaborar. Bueno, muchas gracias, Leandro. Laura. Sí, yo también creo que la única, bueno, no sé si la única, pero la que yo pensaría es esta cuestión de empatía, pensar que lo que a otras personas les afecta tarde o temprano repercute en ti, ¿no? A veces el privilegio no nos permite ver que cerca tenemos la desigualdad, ¿no? O cómo nos afecta y entonces nos volvemos terriblemente neutrales y creo que somos parte de y en consecuencia esa desigualdad de esta 32%, 82%, etcétera, lo tenemos muy cerca y que entonces hacer conciencia de eso nos va a permitir involucrarnos y tomar estas acciones desde las personas y para las personas. Muchas gracias, Laura. Bueno, con eso vamos cerrando. Muchísimas gracias, Keynote Speaker, Juan Carlos, Leandro, Diego, Laura y también a María José. Muchísimas gracias. Y también quiero aprovechar para invitarles para el día de mañana, que siguen estas conversaciones con ODS número 11, Ciudades y Comunidades Sustentables. Martín, Entonces, una gracias. última, si se puede, ya si me cortas. La empatía pasa porque nosotros nos va a pasar eso mismo. Estoy pensando en el tema de Leandro. Todos vamos a ser discapacitados en algún momento dado, porque en la edad, si tenemos suerte, si no nos morimos antes. Entonces, si entendemos que yo voy a ser discapacitado mentalmente, algún día más, algo móvil, etc., capaz que me pongo más amable con las políticas de discapacitados y me cae el 20 de que al ratito al que le gritan viejo tonto al manejar, que soy yo, pues capaz que no va a ser solo al manejar, sino al usar las láminas de la computadora, etcétera. Entonces, cuando ves que el otro eres tú, es mucho más fácil empezar a ser empático cuando ves que puedes estar del otro lado de esa frontera y la desigualdad, dices, bueno, pues yo puedo estar a aquel lado y de hecho que él esté mal, iba al tema de la salud, ¿no? Que el chofer tenga mala salud, le afecta al dueño de la empresa, ¿no? Entonces va a ser empático con la salud del chofer y no pensar que, bueno, pues total, agarro otro. Y perdón por el tiempo adicional, pero es que el tema del bueno, el todos también. En fin, estoy muy agradecido de estar acá. En síntesis. Muchísimas gracias. Creo que fue un excelente cierre. Pues muchas gracias de nuevo y hasta luego. Ya Chao, nos gracias vamos. a todos.